Yair Cabezas, ahí estaba con esta actividad en Magdalena con participación de Sunafil. Miren lo que me han traído, unos guairuros para que espantemos el pánico que uno tiene cuando llega el recibo del agua. Así pues, uno termina asustado cuando llega el recibo del agua y se pregunta por qué me cobran tanto, por qué tan costoso el servicio. Mauro Gutiérrez es presidente ejecutivo de SUNAS, está aquí en el estudio de Canal N y nos va a contar un poco de este escenario y nos va a presentar además una plataforma que va a permitir que sepamos cuánto gastamos. Señor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. Fernando, muy buenos días a todos los televidentes. A ver, ¿por qué me han traído este guairuro? Para que ya se me vaya el susto. En primer lugar, para perder el miedo al recibo del agua hay que conocerlo. Es importante saber qué nos facturan, cuáles son los componentes de los recibos que llegan mes a mes. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que a veces las personas saben cuánto pagan, pero no saben cuánto consumen, ¿no? A veces las personas digan, yo pago 50 soles, 60 soles, pero no hay una conciencia real de cuál es el volumen de agua consumida. Este aplicativo lo que busca en primer lugar es que conozcamos qué componentes son los que nos facturan. Segundo, analizar también nuestros recibos, ver justamente, y ahí el aplicativo permite una descripción adecuada de cuánto se paga por agua, cuánto se paga por alcantarillado, cuánto es el cargo fijo, cuánto es el IGB. Pero una cosa importante también, nos entrega información de nuestro nivel de consumo, cuánto es lo que nuestros vecinos en promedio consumen, y sobre la base de esa información, cuánto si nosotros nos ponemos quizás más ordenados, porque si estamos consumiendo por encima del promedio de nuestros vecinos, ¿qué sucedería? ¿Cuánto podríamos ahorrarnos si es que reducimos nuestro nivel de consumo? Y hemos visto que en muchos casos el hecho solo de mejorar algunas prácticas, como ducharnos un tiempo adecuado, cepillarnos el tiempo cuidando el agua o reciclando el agua, por ejemplo, para regar los jardines, podemos tener ahorros importantes, ¿no? En solo reducir en promedio, pasar de 15 metros cúbicos a 13 metros cúbicos, una familia podría fácilmente estar ahorrándose hasta un mes de pago de recibo, si es que hace un uso adecuado del agua. Pero eso es importante, a veces no nos damos cuenta que si hacemos un despilfarro de agua, eso se termina traduciendo en más pago que terminamos realizando. A ver, Yacúmetro se llama la plataforma que ha creado SUNAS para que usted pueda controlar esto. ¿Qué es el Yacúmetro? Y nos va a venir Yacu en asociación a la tormenta. ¿Es así o ustedes llegaron antes? Nosotros llegamos antes. En realidad, el yacu en realidad es una palabra quechua que habla del agua, ¿no? Y el yacúmetro es, digamos, como el metro del agua que nos permite medir nuestro consumo. Entonces, en esa lógica, este aplicativo, que ustedes lo pueden encontrar en la página web, ustedes colocan en cualquier navegador, Yacúmetro, YAKU metro, ¿no? .pe, y ahí van a aparecer una plataforma. A ver, yo voy a hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Le parece o no? Correcto. Ponemos acá yacúmetro.pe y aparece allá. A ver. Listo. Aquí como... Bien, están atentos en el switcher. Yacúmetro, esta es la plataforma, por favor, ilústrenos. Sí, como pueden ver, acá aparecen todas las empresas. Esto es un aplicativo para hacer la consulta a nivel nacional, ¿no? Si nosotros estamos en Lima, entramos a Sedapal, entramos a la zona de nuestra residencia, el tipo de servicio que tenemos, como por ejemplo, la mayoría tenemos agua y alcantarillado, ¿no? Tenemos distintas categorías, si somos categoría doméstica, subsidiado, no subsidiado, industrial, colocamos la categoría que representa y que aparece en nuestro recibo y colocamos ahí el volumen de consumo que en promedio tenemos, ¿no? Y ahí inmediatamente nos bota un resultado, aparece el monto, ¿no? Y nos dice el detalle de nuestro consumo o lo que debería ser si es que tenemos ese nivel de consumo. Y es importante señalar lo siguiente, nos permite analizar, como mencionaba, si efectivamente cuánto es el nivel de consumo que hemos tenido y también simular cuánto es lo que deberíamos saber si ahorramos el agua. En este caso se está simulando si pasábamos de 15 a 13 metros cúbicos. Recuerden, cuando 15 salía 60 soles, ¿no? Con 13 pasa a 53. Hay pausa ahí, veamos ahí. Teníamos en el anterior cuadro con 15 metros cúbicos 60 soles. 60 soles. Con 13 bajando 2 metros cúbicos, como veíamos en el caso anterior, veíamos 15 metros y me decían mis vecinos consumen en promedio 13.
Entonces, si yo me pongo un cuidado del agua y bajo 2 metros cúbicos, puedo ahorrar hasta 7 soles por mes. 7 por 12 ya no es una cifra despreciable, estamos hablando de 72 soles aproximadamente. Entonces, si tenemos esta cantidad, 7 en realidad es un poco más, ¿no? 84 soles, ¿no? Eso es más de lo de una facturación mensual. Entonces, es importante darnos cuenta solo con un ahorro marginal, y ahí aparece también justamente las recomendaciones del uso del agua, y ahí ustedes van a ver cuál es la estructura tarifaria, cuáles son los gastos que finalmente generan mayor nivel de consumo, y eso también es importante. A veces una de las cosas que los usuarios presentan sus reclamos porque en un determinado mes hay un salto importante, y eso muchas veces se debe a las fugas internas que uno pueda tener. A ver, una pregunta que me hacen es, ¿la tarifa es plana en todos los distritos o se cobra diferenciado? Por ejemplo, en Breña hay una tarifa, en Surquillo hay otra, en La Molina hay otra, ¿o es horizontal? La clasificación en el caso de Lima se diferencia si estás en situación de pobreza o no, y ahí hago la distinción. En el caso residencial se denomina tarifa doméstica. Para todos por igual. Para todos, que depende del rango de consumo. Si va de 0 a 20, de 0 a 20 a 50 y de 50 a más. Se llama bloques crecientes. Pero esa es la misma para todos. Sin embargo, si está focalizado y está identificado en el marco del CIFO como un hogar en situación de pobreza, pobreza extrema, tiene un subsidio focalizado, que es un diferencial sobre ese metro cúbico, que es justamente destinado con el propósito de tener una mayor posibilidad de acceso, de consumo a las personas que están en situación de pobreza. Pero en promedio, el régimen es el mismo para todos. Bien, vamos otra vez al yacúmetro, ¿cierto? Ahí está nuestro equipo de producción. Volviendo al tema de Sedapal, cualquier distrito de Lima, la verdad, para ver el desagregado, porque es importante conocer el desagregado. Llega la factura, el recibo de agua y uno dice, es tanto por agua, pero no solo es agua. Así es. Hay una serie de elementos que componen la tarifa final que tiene el usuario. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros podemos observar que hay un componente por agua. A ver si podemos retroceder. En la pantalla anterior, a ver. Ahí, por ejemplo, tenemos un componente de pago por agua, ¿no? Porque son servicios diferentes. Cuando nosotros llega el agua cruda, digamos, está en la planta, tiene que pasar todo un proceso de tratamiento del agua, el proceso de potabilización. Y ese proceso de potabilización, el agua no solo se queda en la planta, tiene que trasladarse hacia nuestro domicilio a través de las redes. Todo ese proceso tiene un conjunto de costos. Eso se carga en el componente agua. Luego tenemos la parte del alcantarillado. Una vez que nosotros consumimos el agua, nuevamente vertimos el agua a través del desagüe, y esa agua tiene que ser tratada. También tiene todo un proceso de transformación para no afectar al medio ambiente. Recolectar, mantener las redes de alcantarillado, todo ese proceso de tratamiento se recoge en el componente alcantarillado. ¿Cargo fijo? Y el cargo fijo son los cargos fijos que tiene cada conexión, como por ejemplo la facturación o aspectos que no están vinculados directamente como costo directo a la prestación de estos servicios. ¿Hay riego de parques y jardines también en eso? Porque en luz sí hay alumbrado público, ¿cierto? Hay un componente. En el caso del agua no. No, en este caso no. Son cargos directamente asignados para la conexión. Sobre la base de la medición del medidor que se hacen justamente estas desagregación por agua, por alcantarillado, cargo fijo, y bueno, el pago que siempre tenemos que realizar, que es el IGB respectivo, y todo eso finalmente hace la suma total, ¿no? En algunos recibos el monto puede diferir porque muchas veces, a veces también tenemos fraccionamiento. Las personas, y uno podría decir, esto es un valor estimado en términos de lo que nos debería salir en la facturación, pero la factura puede diferir, por ejemplo, si es que la familia ha hecho un fraccionamiento de deudas anteriores, ¿no? Esto está asumiendo que no hay ninguna deuda, sino que es por el consumo específicamente. Muy bien. ¿Y qué pasa con los edificios, los condominios, en donde hay 15, 20, 40, 60 departamentos, pero hay un solo medidor? Sí, eso se debe mucho a la forma del diseño del edificio y la forma como hayan hecho la construcción respectiva, ¿no? En muchos casos ahí lo que se tiene es una facturación única a nivel de
el edificio y finalmente es la junta de propietarios quienes hacen la distribución de ese gasto total y todos son solidarios responsables para realizar ese pago. Pero responde mucho a la forma de la edificación, cómo fueron diseñados los edificios y que no hayan hecho la separación de los medidores específicamente, ¿no? Pero un punto importante también en el marco del yacúmetro, si nosotros vemos, y esto es un elemento central, tenemos que tener cuidado con las instalaciones internas. No sé si podemos ir más adelante y ahí nos dice cuánto puede significar el gasto adicional si tenemos fugas. Y eso es lo que puede ser un desequilibrar significativamente en el anterior. Puede desequilibrar de manera importante el ingreso familiar. Un poquito atrás, donde estaba el cuadro anterior que teníamos en la imagen, después vamos a enseñar en vivo, ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, un inodoro puede perder hasta 150 metros cúbicos de agua. Con ese hilito de agua que se va pasando. Va pasando, 150 metros cúbicos. ¿Cuánto es un metro cúbico? A veces no entendemos. Pensemos que un dado. ¿Cuánto es un metro cúbico? Piensen un dado de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es un metro cúbico. 150 es mucho más grande que una piscina. ¿Y cuánto es un metro cúbico en cash? En dinero estamos más hablando de 3 soles solo en temas de agua. Alrededor de 2 y algo, va a depender de la empresa prestadora. Pero el inodoro puede perder 150 y puede significar hasta 1.500 soles de pérdida. Okay. Si estamos hablando de un caño que comienza a perder agua, ¿no? Este hilito, la gota, puede significar al mes 20 metros cúbicos. Esa gotita va contando. Y eso a veces dice, oye, pero ¿por qué ha subido 100 soles? Puede ser por la fuga de un caño que está goteando y que simplemente estamos tirando prácticamente el agua y estamos tirando plata. Pero un tanque elevado, ¿no? Un tanque que tenemos en la mayoría de nuestras casas puede consumir hasta 360 metros cúbicos de agua y eso puede significar una facturación adicional cercana a los 4.000 soles. Entonces, muy importante, este también es una responsabilidad de todos los usuarios del servicio de agua, que somos todos los ciudadanos. Tenemos que revisar nuestras instalaciones internas, porque esto implica 2 aspectos. Primero, nos protege a nosotros como familia para no hacer un pago innecesario y segundo, también un uso responsable del agua. El agua es un recurso escaso. No tenemos agua. La mayoría de las ciudades están en la zona, en la cuenca del Pacífico, donde tenemos cantidades limitadas de agua y las ciudades muchas veces están alejadas de sus fuentes de agua. Entonces resulta cada vez más difícil tener agua disponible. Por eso es que tenemos en muchas zonas niveles de continuidad relativamente menores a las 6 horas. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿le parece? Con el aplicativo, lo tenemos ya en pantalla. A ver, Roxana Barreto, vaya a mi distrito, pues, ¿no? Servicio doméstico, por favor, estamos en vivo, todo eso está pasando en vivo. Ok, esto ya está en Surquillo, ¿cierto? Ahí está, Sedapal, Surquillo. A ver. Hay un medidor, agua y alcantarillado, por favor. Con categoría, medidor. Doméstico, con medidor, 15 metros cúbicos que en promedio se consume. Calcula y nos bota el valor. Ok, ahí está. Y si pongo un poco más, o sea, sí, hay tarifas, ¿ciertos? De 1 a 20. Sí, va a depender y ahí tenemos el detalle también en el mismo aplicativo. Una nueva simulación hacemos. Así es, nueva simulación en la parte inferior, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sedapal. Sedapal. Pensemos que pasamos a 20. De 15 metros nos pasamos a 20 metros cúbicos. Pongamos 20 o 21. Cualquier distrito de Lima, en realidad, ¿dónde vive Jesús María? Ahí está. Agua y alcantarillado, doméstico. Con medidor, 20. Medidor, pon 21. 20, 21, ¿saben? 20, a ver. Ahí se dispara. Claro, va a comenzar a subir en función de nuestro nivel de consumo. Si tenemos un descontrol y pasamos, imagínate, a 50, ya la tarifa no necesariamente va a ser lineal, ¿no? Ahí los incrementos pueden ser mayores. Por eso es importante, fijémonos, ¿no? Ya 18 soles respecto a 60 ya es una cantidad importante en términos porcentuales, ¿no? A ver, entonces los rangos van de 1 a 19, de 20 a 50, ¿no? Y más de 50. Y más de 50. Mientras más consumo, más caro. Así es. Eso también es cierto. Por la escasez. La lógica internacional, ¿no? En términos de por qué tenemos que tener tarifas crecientes, responde también a dar una señal que tenemos que tener un uso más responsable del agua. No tendría sentido de que mientras más consumo, el consumo adicional sea más barato, porque significaría que mientras más consumo, esa unidad adicional me va a resultar más económico cuando en realidad es más costoso conseguir más agua, ¿no? Muy bien. Y ahora, la problemática del agua. Antes, hace
¿cuánto? Pasó 15 años, en el gobierno de Alan García veíamos mucha iniciativa de agua para todos, de llevar más agua a más gente. Pero Lima, siendo la capital del país, tiene zonas a unos cuantos kilómetros de aquí, no muchos, 5 o 6, que no tienen agua. ¿Qué pasó con eso? ¿Dejó de hacerse obra? Rafael López Alea decía que iba a llevar tanques para bombear, al final no han hecho nada. ¿Por qué no hay agua para todos? En primer lugar, y es importante, el agua es un elemento central, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener presentes en el caso de nosotros como regulador, que a diferencia de otros servicios públicos como electricidad, telefonía, internet, muchas veces tenemos al cliente usuario, pero en este caso todas las personas somos usuarios del agua, directa o indirectamente. El problema estructural en el caso del Perú, por el acceso del agua, es que mucho responde a cómo estamos ubicados geográficamente. El crecimiento de las ciudades, la manera como crecemos, va por delante de la planificación de las inversiones en infraestructura, ¿no? Si nosotros analizamos las inversiones públicas, los procesos de maduración de los procesos de inversión, muchas veces toman más de 5 o 6 años y hace que la foto del crecimiento de las ciudades cambie de manera dramática en ese tiempo. Solo en el caso de Perú aproximadamente existen alrededor de 3.1 millones de personas que necesitan o no están conectadas directamente a la red pública de agua potable a nivel nacional. Y esto un porcentaje importante en el ámbito rural, 1.6 millones en el ámbito rural y 1.5 en el ámbito urbano. Y ese número va creciendo. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad hizo una estimación de cuál es la brecha de infraestructura al año 2030 y estamos hablando aproximadamente que se necesitan más de entre 90.000 y 120.000 millones de soles para hacer el cierre de la brecha. Entonces, y eso también a veces no tenemos que entrar a la reflexión. La infraestructura para llevar agua no es una infraestructura sencilla, es un proceso que a diferencia de otros servicios públicos, no es que pones un poste, ¿no? Y llevo el cable, no, tenemos que hacer la zanja, ¿no? Se tiene que hacer obras, se tiene que identificar. Imagínate una zona donde tengas que cambiar solo el diámetro de la conexión de agua porque la densidad cambió, implica romper las calles, si es que ya está pavimentado, los costos de rotura y reposición, la planificación, por dónde va a pasar la tubería, el agua y el alcantarillado, dónde va a estar el pozo, porque no solo es llevar la tubería y la conexión, a veces uno piensa y dice, pero si son unos metros a mi casa, no, llevar el agua, la tubería, la infraestructura adicional, aumentar la capacidad de captación, son costos importantes que se tienen que desarrollar. Y eso significa todo ese nivel de inversión que te estoy mencionando, que está en el orden de los 90.000 a 120.000 millones. Pero ¿y no podrían avanzar? Porque da la impresión de que se quedaron allí. O sea, ya no hemos visto más inauguraciones, anuncios, mire cuántos años han pasado ya. Antes teníamos una frecuencia de que llegaba agua y decías, ya llegó aquí, pero ahora no se oye, entonces da la impresión de que se olvidaron, de que eso es Ministerio de Vivienda. Por eso, y ese es un elemento importante a distinguir, ¿no? El regulador, dentro de su papel como regulador económico, está vinculado a la prestación del servicio, ¿no? Esta prestación sobre donde ya la red llegó, ¿no? También el tema tarifario, el tema de la atención de los reclamos. Una de las cosas que hemos observado, muchas veces las personas no conocen su recibo y tienen que conocerlo. Hay señales incluso de que cuando hay una fuga en un determinado mes, cuando se señala que hay un consumo atípico, las personas a veces no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque terminan con facturación promedio, pero las personas no se dan cuenta que ese es un mes en el que le están lanzando la señal de que hay un problema en su conexión. Entonces, esos elementos son los que ve el regulador. Pero el tema de la cobertura es un problema también importante, como lo señalas, ¿no? Es un tema que tiene que estar en la agenda pública justamente para tratar de hacer estas reducciones y además fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Y este es un elemento también importante para la sostenibilidad. El agua es un recurso escaso, pero que depende fuertemente de la naturaleza. Un componente de la tarifa, cuando se diseña, incorpora un componente de mecanismo de retribución de servicio ecosistémico. El Perú es uno de los primeros países que incorpora en su tarifa un componente de reserva para tratar de hacer cierta conservación. Pero todavía esas necesidades de conservación son enormes a los que en el momento todavía estamos desarrollando. Lo que se ha encontrado es importante que si nosotros tenemos cuencas más saludables, incluso hasta el proceso de potabilización termina reduciendo sus costos. Porque si tenemos un ecosistema, una cuenca, una cabecera de cuenca saludable,
cuando viene la lluvia, el agua viene con menos turbiedad. Viene limpia, claro. Y si viene con menos turbiedad, vas a necesitar menos costos o menos insumos para su potabilización. Muy bien, vamos a ver Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS. Gracias por su participación esta mañana en Canal N. Yacúmetro. Yacúmetro, el metro del agua. Muy bien, para que usted conozca el recibo a fondo y sepa cuánto gasta en agua cada mes. Muy bien, vamos a Lima Norte.